Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Amados hermanos, amados amigos, amadas vidas, bienvenidos para disfrutar juntos de un nuevo tiempo devocional. Soy su amigo, hermano y servidor Juan Carlos Barahona González y quiero desearles en esta mañana que tengan un precioso día, que el Señor bendiga su entrada, su salida y que conforme a la voluntad de nuestro precioso Dios, Él sea bendiciendo todo lo que ustedes hoy vayan a hacer. Amadas vidas, en esta mañana vamos a tratar con un tema que tiene que ver con la fidelidad de Dios. Así titula este tiempo devocional, la fidelidad de Dios. Vamos a leer un texto que se encuentra en un libro del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 32, versículo 12, dice lo siguiente la palabra del Señor. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se pueda contar por la multitud, dice la palabra del Señor. Y en base a este texto, nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon trae una lección para nuestros corazones. Así que en esta mañana prestemos muchísima atención. Cuando Jacob estaba al otro lado del vado de Jacob y Esaú venía con hombres armados, Jacob buscó fervientemente la protección de Dios, presentando este poderoso argumento. Tú has dicho, le dijo Jacob a Dios, yo te haré bien. ¿O qué fuerza tiene este argumento? Jacob quería ver la fidelidad de Dios al cumplimiento de su propia palabra. Tú has dicho, le dijo Jacob. El atributo de la fidelidad de Dios es un magnífico cuerno del altar, del cual uno puede asirse, pero la promesa que tiene en sí mismo el atributo y algo más es un apoyo aún más poderoso. Tú has dicho, le dijo Jacob, yo te haré bien. Tú lo has dicho, le dijo Jacob a Dios. ¿Y no lo hará? Será Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿No será él veraz? ¿No cumplirá él toda su palabra? Cada palabra que sale de sus labios, ¿no será firme y se cumplirá? Salomón, al inaugurar el templo, utilizó el mismo poderoso argumento. Suplicó a Dios que recordara la palabra que había hablado a su padre David y que bendijese aquel lugar. Cuando alguien da un pagaré, su honor está empeñado en él. Él lo firma y debe cumplirlo a su debido tiempo, si no quiere perder su crédito. Nunca se dirá que Dios deja de pagar sus cheques. El crédito del Altísimo nunca fue denunciado y nunca lo será. Él es puntual. Nunca se anticipa, pero tampoco se demora. Escudriña la palabra de Dios y compárala como la experiencia del pueblo de Dios y hallarás que las dos concuerdan desde el principio hasta el fin. Muchos ancianos patriarcas han dicho con Josué, ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Josué 23, verso 14. Si tienes una promesa divina, no debes solicitar su cumplimiento con dudas, sino con certeza. El Señor está dispuesto a cumplir todas sus promesas. Si no, no las hubiera hecho. Dios no promete simplemente para tranquilizarnos, ni nos mantiene en esperanza por un tiempo con la intención de desentenderse después de nosotros. Cuando Él habla es porque tiene la intención de hacer como Él lo ha dicho. Esto es lo que nos trae, es lo que nos dice nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon en esta mañana, hablándonos acerca de la fidelidad de Dios. Un atributo precioso de Dios y muchas veces tal vez olvidados por cada
uno de nosotros en diferentes circunstancias. Pero amados hermanos, así como Jacob quiso ver la fidelidad de Dios y la vio, así también quiero que cada uno de nosotros en esta mañana podamos ver destellos de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de cada una de las palabras que Él ha dicho, que Él ha prometido a su iglesia. Por ejemplo, quisiera que veamos destellos del cumplimiento de la fidelidad de Dios a su palabra. Vamos a ver unos versículos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice la palabra del Señor lo siguiente. Y quisiera anotar lo siguiente. El profeta Isaías existió 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él estaba ya, siendo inspirado por el Espíritu Santo, estaba dejándonos estas porciones de las Escrituras. Entonces dice Isaías 7:14 lo siguiente. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Otro texto, Isaías capítulo 9, versículo 2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esta luz no es otra que nuestro Señor Jesucristo. En el mismo capítulo de Isaías 9, en el verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y todo esto que el profeta Isaías estaba registrando 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, tuvo su cumplimiento. Y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Lucas vamos a ver capítulo 1, versículo 30. Dice el Señor lo siguiente, desde el 30 al 33, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí se apareció el ángel Gabriel a María. Verso 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que significa, el nombre Jesús significa Dios salva. Amados hermanos, versículo 32 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11 dice también el Señor: pero el ángel les dijo, aquí es cuando ya el Señor Jesucristo ha nacido y se les aparece a unos pastores. Unos ángeles se les aparece a unos pastores y les traen este mensaje. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vemos aquí el cumplimiento de esta profecía, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos corrobora el atributo de nuestro precioso Dios, su fidelidad. Él, amados hermanos, amadas vidas, Él es fiel en todo lo que ha dicho. No hay ni una jota, ni una tilde, ni absolutamente nada que Dios nos haya dicho que no se cumpla. El Señor es fiel a su palabra. Muy bien, nosotros hemos visto este aspecto de la fidelidad de Dios en cuanto al cumplimiento del nacimiento de su Hijo, en cuanto al cumplimiento de la venida de un Salvador a este mundo. Ahora me gustaría también que nosotros veamos otro aspecto de la fidelidad de Dios. Vamos a ver cómo la palabra de Dios también se cumple en cuanto a su justicia y a su ira. Vamos a ver unos versículos. Por ejemplo, Juan capítulo 3, dice también la palabra del Señor lo siguiente. Juan capítulo 3, versículos 17 y 19. Dice,
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amados hermanos, esto tiene que ver también con la fidelidad de Dios. Nuestro amado Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, para que todos aquellos que se arrepienten de sus pecados puedan tener vida y vida eterna. Porque el versículo 16 de Juan capítulo 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Pero todos aquellos que se rehúsan que se rehúsan creer en el Señor Jesucristo, ellos, dice la palabra del Señor, que sufrirán condenación por no haber creído. Escuchamos lo que dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 versículos del 4 al 8 dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amadas vidas, el Señor es fiel tanto en la venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo acabamos de ver en los evangelios y dicho por este profeta Isaías 700 años antes del cumplimiento de esta profecía, pero también lo vemos en estas palabras, en el libro del apóstol Juan, en las cartas del apóstol Pablo. Vemos como nuestro Dios también será fiel en el cumplimiento de su palabra en cuanto a la condenación de todos aquellos que no obedecieron a la verdad. En cuanto a la condenación de todos aquellos que rechazaron creer en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Escuchemos lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 4. Pero antes de leer este texto me gustaría que tengamos claro lo siguiente. Amadas vidas, no importa lo que nosotros tal vez podamos escuchar en algún documental, no importa el concepto que nosotros mismos tengamos de en cuanto al amor de Dios o al castigo de Dios, eso no es relevante ahora mismo. Lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. No importa lo que otros nos hayan dicho, no importa lo que la tradición nos haya enseñado, no importa lo que cualquier líder religioso nos haya dicho o siga diciendo, no importa. Lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. Y prestemos atención. Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz en todo lo que dice. Y lastimosamente el hombre es mentiroso. A veces el hombre miente hasta inconscientemente, porque cuando algún hombre, cualquier hombre que éste sea, habla lo que no es verdad, está mintiendo, aunque tal vez no se da cuenta. Y a veces para muchas personas es más fácil creerse la mentira que creer lo que Dios ha revelado en su palabra. Sus palabras son verdad. Ellas son justas, rectas y perfectas. Así que, amadas vidas, reflexionemos en esta mañana. Pero quiero también quiero dejarles una nota de esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Si tú escuchas este tiempo devocional y estás viviendo tal vez de espaldas a Dios por lo que sea, porque tal vez viste algo en la iglesia que no te gustó, porque tal vez, no sé, has estado, no sé, tal vez te consideras un ateo, tal vez piensas que Dios no existe, tal vez, no sé, tienes algún profundo argumento arraigado en tu corazón.
hoy deja todo eso de lado y corre a Cristo. Hay esperanza. Si tú estás viendo este tiempo devocional, no es una casualidad. Corre al Señor Jesucristo. Recuerda, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Hoy es el día, hoy es el tiempo, no seas reacio a la voz de Dios. Corre a Cristo, confiésale tus pecados. Él es fiel y justo para perdonarte de toda maldad. Amadas vidas, amados hermanos, si nosotros, si ya los creyentes estamos en Cristo, gocémonos en esta mañana. Y gocémonos de la fidelidad de Dios, del cumplimiento de cada aspecto de lo que Dios nos ha dicho. Vemos como todo ello se va cumpliendo. Gocémonos de esos destellos de su fidelidad, de la fidelidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida y en el cumplimiento de los tiempos, pues en todo el mundo como lo podemos ver. Reflexionemos en estas verdades y que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos y con cada uno de ustedes. Y el día de mañana, si mi Padre así lo permite, me gustaría compartir también un nuevo tiempo devocional. Y también quiero invitarles que puedan compartir este enlace y que juntos podamos extender el reino de nuestro Señor Jesucristo en muchos otros corazones para la gloria de Dios. Que tengan un precioso día. Dios los bendiga.